Hola, una disculpa a todos. Tuve que cambiar de locación. Yo creo que es la conexión a internet, nunca me había pasado, pero ahorita empezamos a restablecer. Perdón, como que, como que algo pasa, ¿no? Sí, Me saqué. sí, creo que es una falla de internet. Ahorita yo tuve que acercarme más a otra red para ver si es eso. Muchas gracias. Sí, otra oportunidad. Esperemos que ya no se nos corte. Esos son los problemas que podemos llegar a tener con esta tecnología. Sí. Nada más Bueno, nos falta Luis y Luis Alberto y ya. Beto, te voy a enviar la invitación para que la aceptes. Si quiere, doctor, continuar con la pregunta. Estábamos en cuáles son los tumores pediátricos de mayor sobrevida y a cuántos años. Y sabemos que es una pregunta un poquito extensa, pero nos lo estaba platicando muy bien. Entonces, si quiere, seguimos continuando en lo que Alberto ahorita puede conectarse. sí, entonces como les comentaba, realmente para hablar de la sobrevida se tienen que involucrar varios factores pronósticos, ¿no? Sí. Entre ellos la estirpe, la etapa clínica, la respuesta al tratamiento y entre los, digamos, los menos agresivos, pues podríamos hablar de a nivel del sistema nervioso central, los astrocitos de bajo grado, los cuales pueden tener un control de un 70% a 10 años. Otro es el craneofaringioma, el cual puede tener una sobrevida de 80 a 95% a 10 años. Entre los tumores sólidos, por ejemplo, el rabdomiosarcoma, existe una estirpe botroide que es menos agresiva que las demás, o el rabdomiosarcoma embrionario de localización orbitaria que puede tener una sobrevida bastante amplia. Realmente son varios tumores que pueden tener una sobrevida bastante buena en los pacientes pediátricos. Ok. Beto, ¿quieres continuar con la siguiente? Ok, una disculpa a todo el auditorio. Sí, También una a usted. disculpa. Es la primera vez que nos pasa, pero bueno, vamos a continuar con nuestras Ok, preguntas. este, sabemos que existen unas guías para los constraints para las planificaciones en los adultos, doctor. ¿Qué toman ustedes en cuenta para los constraints en los pediátricos? ¿Tienen algunas guías o en base a qué lo toman? Sí, existe lo que se llama, o está en desarrollo más exacto, el Pentec. El Pentec va a ser el Quantec en el niño. Pentec. Ok. Ahorita apenas y está comenzando a hacerse las investigaciones a nivel mundial. Se piden informes sobre dosis, volúmenes y etcétera. Es el mismo trabajo que se hizo en el Quantec, solo que ahora en pacientes pediátricos. Hay algunas publicaciones de constraints, pero no unidos en un compendio, en un libro, sino que está diseminado en la literatura y hay que rascarle y poco a poco. Ejemplos, hay una publicación en el Clinical Oncology del 2013 en que hay unas tolerancias a nivel pediátrico. Nosotros las debemos de seguir, ¿sí? Yo les pongo, por ejemplo, a la hipófisis, que entre 18 y 20 grays no debe recibir la hipófisis, porque si no, hacemos un pan
pituitarismo, ¿sí? Entonces, sí tenemos constraints en pacientes pediátricos, ¿sí? Que no están validados, valga la palabra, sino que apenas se están reuniendo, formando. Apenas hace 2 años hubo una solicitud a nivel mundial para que se contribuya a este estudio. Pero sí hay constraints, esto hay que extraerlos de la literatura porque están diseminados, pero sí, en algunos casos sí tenemos que tomar los de los adultos, ¿sí? Pero sí está en construcción lo que se llama Pentec, ¿sí? Podemos decir que los huesos de los niños, recuerden, un niño es un ente que está en desarrollo y todo lo que es desarrollo celular, ¿sí? Va a tener más sensibilidad a la radiación, no en el adulto que ya crecimos y ya en nuestro crecimiento ya está dado. No hay una constante crecimiento, en cambio en el pequeño sí. Entonces, cualquier dosis va a ser lesiva hacia el paciente pediátrico. Por ejemplo, en los cartílagos, en los huesos, ¿sí? No podemos rebasar más de 20 grays, ¿sí? Entonces, esto cuando se radia un paciente pediátrico que todavía no tiene una madurez completa de los tejidos, de los huesos en este caso, es un dilema para nosotros tratar de respetar un constraint tan pequeño de 18 a 20 grays, ¿sí? Entonces, hay que allá hacer una planeación que tratemos de hacer el buen control del tumor y tratar de respetarlo. Si no se consigue, ni modos. Se le advierte al familiar que va a tener un acortamiento de la extremidad, pero va a haber un control del tumor. Muy bien. Entonces sí tenemos restricciones y es un Pentec. Ok, muchas gracias. Excelente. Doctor Pablo, ¿y qué hay de información sobre protección radiológica en los pacientes pediátricos? Ok. Bueno, sabemos que se deben de adoptar medidas de protección radiológica a fin de prevenir en lo posible dosis innecesariamente altas en los pacientes pediátricos. Sin embargo, esto se refiere principalmente a métodos diagnósticos, lo que son radiografías, tomografías o algunos procedimientos de medicina intervencionista, ¿no? Sí. Como tal, para un tratamiento no existe como tal una protección o estándares de protección radiológica, principalmente son para diagnósticos. Entonces, por ejemplo, la Comisión Internacional de Protección Radiológica no recomienda límites de dosis ni restricciones para los pacientes individuales, ya que podría reducir la eficacia del tratamiento. Ok, muy bien. Por ejemplo, en las nuevas técnicas que utilizan imágenes de verificación portal, etcétera, todas esas imágenes que se toman, que son extras, podríamos decir, ¿entran dentro de la dosis que se administra al paciente o no están tomadas en cuenta? Bueno, no las tomamos en cuenta. Tendríamos que hablar desde la simulación, ¿no? Porque desde la simulación hacemos una tomografía, hacemos una simulación con PET, por ejemplo, donde la dosis de radiación también puede ser de manera sustancial en el paciente pediátrico. Sin embargo, para el cálculo de dosis, utilizamos la que está definida para el tumor. Realmente estas dosis que se utilizan en los métodos de simulación o planeación no las tomamos en cuenta para la dosis total. Muy bien. Ok. ¿Quieres continuar, Alberto? Sí, claro, continuamos. Doctor Pérez, los avances tecnológicos
eh, van de la mano con la preparación del personal de salud en pediatría. Bueno, aquí tenemos que separar dos cuestiones. El uso de la máquina del acelerador lineal, yo considero que sí. Avanza el personal técnico y avanza, porque avanza la tecnología. Y en ese sentido yo considero que sí. Pero en mi muy particular punto de vista, no hay avances en el manejo del paciente pediátrico por parte de un personal técnico, que es diferente, ¿no? ¿Cómo recibimos a un paciente pediátrico, yo técnico? No, yo creo que no están todos preparados, ¿sí? Unos los reciben como adultos chiquitos, otros los quieren tratar como sus hijos y muchas veces se pierde o bien los podemos querer sobreproteger porque son pacientes enfermitos y son lábiles y hay que protegerlos. Entonces tenemos tres formas de ver el problema. Entonces yo creo que en eso se falta apoyo por parte de las instituciones para entrenar a su personal técnico a cómo tratar un paciente pediátrico cuando les llega. La parte tecnológica, yo creo que están muy, muy bien preparados nuestros técnicos mexicanos. Pero en cómo voy a encarar el tratamiento diario de un paciente pediátrico, en la parte emocional, psicológica, ¿sí? No creo que todos están preparados. Hay unos que por intuición, hay otros que sienten una afinidad y hay otros que no sienten miedo porque hay ciertas cosas psicológicas que piensan y no son capaces de darle ese sentimiento de seguridad al paciente, ¿sí? En eso, pero que están preparados tecnológicamente, sí. En la parte emotiva, psicológica, es donde yo pienso que aún falta. Sí, de hecho yo agregaría que durante la formación de los técnicos no hay como tal una materia que sea radioterapia pediátrica en el que nos prepare precisamente a cómo tratar ese tipo de pacientes. Para nosotros, por eso es muy importante que ustedes nos platiquen cómo abordan a los pacientes, por ejemplo, en el hospital infantil, que sí se dedica exclusivamente a tratar a este tipo de pacientes, porque a nivel nacional tenemos muchos centros, bueno, son pocos centros para todos los pacientes que hay a nivel nacional, pero me refiero a que en esos centros también se tienen que tratar pacientes pediátricos debido al volumen que existe de población. Entonces, lo que se decía es cierto, ¿no? Hay muchos técnicos que tienen afinidad, que a lo mejor tienen esa habilidad de poder transmitir confianza al, al paciente, pero en realidad sí no hay un entrenamiento. Entonces, de ahí se deriva la siguiente pregunta que tenemos para ustedes, que en este caso nos va a ayudar el doctor Pablo, que es si existe algún centro oncológico si ustedes saben si existe algún centro oncológico que brinde la oportunidad de realizar rotaciones para el personal técnico, sobre todo enfocados a esta parte de pediatría, porque como lo decía, en los centros de provincia, pues carecemos muchas veces del equipamiento necesario, como pueden ser inmovilizadores, inclusive equipo de anestesia, no sé, algunas bases específicas para pacientes pediátricos y tenemos que utilizar lo que hay a nuestro alcance. Entonces, esa es la siguiente pregunta. Si saben si existe algún centro oncológico que pueda brindar esta oportunidad a los técnicos para formarse con pacientes pediátricos. Bueno, como tal, un centro de esa tal capacitación
No. Yo he visto en lo particular que el Hospital Infantil de México recibe rotantes a nivel técnico y sí, pues la orientación es a los tratamientos y a las formas y cómo se realiza tanto las simulaciones y los tratamientos en los pacientes pediátricos, pero como tal, un centro especializado que se dedica a la enseñanza de esta parte, no lo he visto. Muy bien. Yo creo que eso es algo que debemos dejar por ahí como algo, como un proyecto que puede ser de suma importancia, porque creo que, sí, doctor, adelante, adelante. Eh, sí, aquí en el hospital infantil se venía a capacitar, a rotar más bien, alumnos de radiología, Ok. pero hay problemáticas con respecto a cómo los vamos a tratar. Es un personal ocupacionalmente expuesto. La comisión nos va a aceptar tener alumnos rotantes sin dosímetro. O sea, hay aristas que hacen que el programa sea difícil de desarrollar, ¿sí? O, por ejemplo, técnicos ¿cómo será? Ya formados que vengan a rotar con nosotros, tampoco los hemos podido cómo acomodar, ¿sí? Para la comisión, para la propia institución, porque es un técnico que, por ejemplo, maneja un Variant y nosotros tenemos un Infinity, un Electa, ¿sí? ¿Cómo armonizamos su preparación en el manejo de las teclas, de los controles, ¿sí? Entonces choca y si se me lo echan a perder o si toca una tecla mal, entonces es muy difícil de conciliar, Sí. pero no se niega que se puede haber una posibilidad en ello. Sí, Y, claro, ¿no? y Buscar con a lo la mejor un pandemia perfil. sí se vino abajo muchas de esas cosas. Ok, ok. Uh-huh. Sí, a lo mejor buscar un perfil, a poner algunas especificaciones que pueda ser un técnico que ya maneje cierto equipo, etcétera. De su asociación para presentar. Uh-huh. Sí. Muy bien. Alberto, ¿quieres Doctor, seguir con la siguiente? sí, doctor Pérez, sabemos que luego se nos hace difícil poder trabajar con adultos. En niños, pues, me imagino que es otro mundo, es otra situación. ¿Hasta dónde uno como técnico puede participar en eso? Ya usted nos explicaba un poquito hace rato, pero ¿hasta dónde puede uno como técnico participar? Vamos a poner un primer punto. El técnico es el 70% del triunfo de una buena terapia, ¿sí? De una buena terapia. El técnico es clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque el técnico es el que primero hace la simulación. Si la hace mal, pues un técnico me puede hacer perfectamente la simulación. Yo hago una planeación del libro, ¿sí? Pero a la hora de reproducir ese tratamiento, si me toca un técnico que, ahí se va, ya está cansado o algo, todo lo que yo hice se va a la basura. Por eso, el técnico es clave para un buen control, para un buen tratamiento, ¿sí? Y cuando se trata de un paciente pediátrico, es lo doble, ¿sí? Porque primero tiene que saber cómo tratar al paciente. Muchos se desesperan, los amenazan y para nada. A un niño no se le amenaza, sino al revés. Se le hace tener confianza, tanto en él como paciente como en el personal que lo va a tratar, para que él en determinado momento se pueda dejar y se pueda dar el tratamiento, porque se le explica al que hay posibilidades de que entienda, se le explica que esos son mayores de 7 años, se les puede explicar muy bien y ellos van a entender y darse el tratamiento.
El técnico es clave en todo en este protocolo o en esta cadena de eventos, ¿sí? Desde la llegada del paciente. Nosotros médicos lo evaluamos, lo programamos para la simulación. Cuando pasa a hacerse el inmovilizador, desde ese momento el técnico debe captar la confianza del paciente. Si le dices al niño, no te va a doler, no debe dolerle. No puedes decirle, no te va a doler, y sí le duela. Porque entonces el niño pierde esa confianza. Esa unión que hubo en un momento se rompe. Esa confianza se rompe. Y ya no es dificilísimo de volverla a establecer, ¿sí? Entonces el técnico es punto clave para todo el proceso. Hay pacientes que requieren anestesia y con la confianza que les da los técnicos, con la confianza que ya no me duele, me dijo que no me iba a doler y no me duele, muchas veces se puede suspender, en algunas veces, perdón, se puede suspender la anestesia y el niño se queda solito. Entonces, para mi gusto, son clave, porque otro segundo punto es que el paciente siempre está diariamente en contacto con el técnico, no con el médico. El médico lo ve cada semana, pero el técnico lo ve diario y nos puede decir si le duele, no le duele, si tiene vómito, no tiene vómito, lo ve más anémico, ha bajado de peso, más que nosotros, ¿sí? Sí lo estamos vigilando, pero el técnico es el que tiene más contacto, no solo con el niño, sino hasta con los familiares. Entonces, es clave. Para mí es clave. Uh-huh. Sí, claro que sí. Yo creo que lejos de saber manejar un equipo, un acelerador, no sé, yo creo que también debe de haber, no sé, algunas clases extras de sensibilidad, ¿no? Ante el paciente pediátrico, ¿no? Algo así. De empatía con el paciente. Ujú. Sí. Eso les puede ayudar un psicólogo. Sí. Un psicólogo pediatra, obviamente. Ajá, Entonces, sí. Eso debe de venir incluidos, yo creo que ya hasta en las clases de las escuelas. Sí, yo creo Porque, que desde psicología, cómo motivar al paciente, cómo estar en exactamente, hasta la tanatología. ¿Por qué? Porque no solo la familia sufre la pérdida del paciente cuando se pierde, sino muchas veces impacta no solo en el médico, sino hasta en el técnico, ¿sí? claro. Entonces, esto debe ser una clase más integral. sí, porque, o sea, yo puedo decir, yo soy muy bueno para manejar el equipo y, no sé, y hago esto y hago el otro. Bueno, pero tienes esa parte, Uh-huh. ¿sí? 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 Entonces, yo creo que sí, hay que trabajar, como usted dice, en esas situaciones. Uh-huh. Gracias, doctor. Sí, tenemos ahorita un montón de preguntas, las vamos a contestar al finalizar estas que tenemos por aquí. La siguiente, doctor Pablo, es si ustedes saben o usted sabe en qué estados de la República se cuenta con equipamiento especializado exclusivamente para radioterapia pediátrica, o si solamente el hospital infantil es el único. Bueno, hablando de equipamiento especial, yo creo que podemos referirnos a las máquinas de radioterapia, a las técnicas de radioterapia y obviamente los aditamentos con los que podemos contar, ¿no? Hablando Sí, de las máquinas de radioterapia, pues realmente yo no sugeriría que actualmente ocupáramos bombas de cobalto, sino aceleradores lineales. Hablando de las técnicas, pues realmente creo que lo mínimo que debemos de ofrecer en un paciente pediátrico debería ser una técnica tridimensional conformada o, si se puede, una técnica de intensidad modulada o BIMAT, obviamente con la finalidad de prescribir la dosis más adecuada y limitar la toxicidad a los órganos sanos. Si pudiéramos contar con técnicas de radiocirugía o SBRT, sería lo más idóneo para
estos pacientes, obviamente cuando las indicaciones estén caracterizadas, ¿no? Y también los aditamentos que pudiéramos nosotros ocupar en cuanto a la simulación, al proceso de inmovilización, a las tomografías 4D, ¿no? Y realmente esto solo se logra en centros muy especializados, como el Hospital Infantil, el Instituto Nacional de Pediatría o principalmente en centros privados. Sabemos que la gran mayoría de los centros oncológicos o los centros de radioterapia se localizan principalmente en el centro y norte del país, principalmente hablando de Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, ¿no? Puebla y la Ciudad de México. Yo creo que eso es, mm, eso es lo que te puedo comentar acerca de esto. Ok, también aquí mencionan Querétaro, el hospital Ito. Ok, Ujú. muy bien. Alberto. Quiero hacer Adelante, aumentar lo que dice el doctor Pablo. Sí, claro que sí. Eh, en los equipamientos, bueno, como lo dijo muy bien, es el acelerador lineal, técnicas 3D como mínimo, máscaras pues son adaptables. El kit del asunto o lo más importante es la preparación, y desgraciadamente lo tengo que decir, del médico, ¿sí? Muchos médicos solo ven pacientes adultos en su formación. Ya con la alta especialidad que se tiene, tenemos al menos 18 médicos con la alta especialidad de radioterapia pediátrica, ¿sí? Que están extendidos a través de todo el territorio nacional, pero aún así se carece, ¿sí? Hay muchos centros que no cuentan con ello. Y por eso hay rotaciones de los médicos residentes que van a salir a los centros. El único centro donde rotan es el Hospital Infantil de México, ¿sí? Solo 2 meses, ¿sí? Entonces, no solo hay, tecnológicamente posiblemente estemos bien, pero bueno, el conocimiento profundo del tratamiento de un paciente pediátrico, la neoplasia pediátrica, es diferente, es otra cosa diferente. Uh-huh. Muy bien. Sí. claro. Y hablando de cosas diferentes, de un tiempo para acá perdón, se le implementó el hipofraccionamiento en adultos. En los pediátricos también se puede, se da, se hace. Eh, Como rutina, o sea, como nuevos tratamientos que pueden hacer hipofraccionamiento, no. Nosotros preferimos en la actualidad casi todas las escuelas de Europa y de Estados Unidos prefieren los fraccionamientos convencionales, 1.8 Grace, 1.5, dependiendo, en los tratamientos de pediátricos. Los hipofraccionamientos los tenemos contemplados para ciertos casos como paliación. También en algunos casos de radiocirugía, ¿sí? Hacemos estereotaxia hipofraccionada de 5 sesiones, ¿sí? Por ejemplo, para malformaciones arteriovenosas, schwannomas en pacientes pediátricos, algunos cavernomas, hacemos hipofraccionamiento o de plano radiocirugía. Cuando son muy, muy pequeños los volúmenes, pero rutinariamente no utilizamos el hipofraccionamiento y como te repito, solo lo utilizamos para paliación. Muy bien. Okay. Excelente. Dentro de sus centros de trabajo, ¿cómo son los protocolos para iniciar un tratamiento en el paciente pediátrico? Me refiero al hecho de visitar el área, tal vez el niño que conozca dónde va a ser tratado, presentarle al personal que va a estar con él durante el tratamiento, algún video, alguna dinámica, algún área de juegos. Esto es parte fundamental, yo considero, dentro de un tratamiento
con un paciente pediátrico y nos gustaría que nos platicaran un poquito acerca de qué es lo que hacen ustedes en el centro. En mi centro, en el Hospital Central Militar, nosotros captamos a los pacientes principalmente de la consulta de oncología médica, de neurocirugía pediátrica, ¿sí? Incluso de dermatología. Posteriormente, el paciente es valorado en consultorio, se analiza el caso y se determina la necesidad del tratamiento con radioterapia. Allí se le explica al paciente y a los familiares las indicaciones de radioterapia, la finalidad, los posibles efectos secundarios que van a tener tanto de manera aguda como a largo plazo y firman los consentimientos informados. Posteriormente se le da un recorrido al niño donde se le enseña el acelerador lineal, se le explica cómo va a pasar durante los procedimientos, ¿sí? También se le presenta a los técnicos, hay un área de juegos donde pueden interactuar en cierto momento. Se programa la tomografía de simulación y yo creo que esta es una de las partes más importantes, ¿no? Porque aquí es donde el técnico encargado desarrolla la empatía y la confianza con el niño, principalmente para que pueda realizarse el procedimiento sin anestesia, ¿no? Y ahí es cuando se va valorando si son pacientes nerviosos o no y si van a requerir el apoyo anestésico. Ese es el procedimiento que seguimos nosotros. Doctora Inar, ¿nos puede platicar un poquito sobre esto en su centro? Claro, efectivamente, nosotros tenemos que valorar, ¿sí?, al paciente. Tenemos una ventaja aquí en el hospital general, el hospital infantil. Previamente, el paciente oncológico tiene contacto con un psicólogo, ¿sí? Entonces se empieza a trabajar. Aquí en el servicio de radioterapia tenemos una psicóloga que nos ayuda cuando vemos que el niño es grande, mayor de 7 años, y está reticente a recibir la radioterapia o tiene temor. Entonces tenemos dos formas de hacerlo. Y nosotros mismos le explicamos al paciente, cuando el paciente es mayor de 7 años, ya entiende, 8, ya entiende, se debe uno dirigir a él, explicarle a él, no a los papás. Porque cuando le explicamos al papá y no a él, es como que lo excluimos de su propio tratamiento. Entonces, nosotros tratamos de explicarle a él su tratamiento, que escuche la mamá, ¿sí? Cuando se le va a hacer su inmovilizador, los técnicos igual le explican a él, de frente a la mamá, o el papá, o el acompañante. Y esto se va desarrollando así, ganar confianza y hacerse de él. Sí le hacemos un recorrido a las áreas, ¿sí?, de tratamiento. También le mostramos, en su caso, si va a ser una máscara de plástico, le hacemos que lo toque, ¿sí?, para que sienta qué es lo que va a pasar, ¿sí? En algunas ocasiones se le puede hacer pintar como Hombre Araña, como Superman o algo así. No siempre lo logramos porque no somos expertos en esto, pero lo hacemos. A pesar de eso, siempre hay un temor. Nosotros nos apoyamos con los psicólogos pediatras que tenemos aquí en el servicio, ¿sí? Una vez a la semana viene, no solo a ver a los pacientes, sino que también nos viene a dar clase a nosotros, la psicóloga, ¿sí? Entonces además tenemos un video que algunas veces les pasamos, pues se nos echó a perder la tele, entonces si no, se los pondríamos para que vean, porque hay un videíto que una psicóloga que estuvo acá en el hospital nos hizo favor de regalar. Entonces, ese es nuestro protocolo más o menos. Ganar la confianza del paciente. Sí, yo creo que
Aquí esa es la parte bonita de tener estas pláticas, porque tenemos dos contrastes, ¿no? Tenemos un hospital que se dedica completamente a tratar pacientes pediátricos, perdón, y tienen el apoyo de psicología y en el caso del doctor Pablo, pues es un hospital que trata pacientes tanto adultos como pediátricos y a veces estamos limitados en esos aspectos, ¿no? Que son de suma importancia y que ayudan al aspecto integral del tratamiento para que el paciente pues se sienta más cómodo, esté más cooperador, no sufra durante el tratamiento y lo que decía el doctor que es muy importante, crearle esa confianza de que no le va a doler y que va a estar bien. Beto, ¿quieres seguir con la siguiente pregunta? Claro que sí. Doctor Pérez, hace rato ya nos estaba platicando con respecto a la confianza del paciente, técnico paciente. En algunos han desarrollado algunas técnicas dinámicas para evitar, en algunos casos, la sedación o la anestesia. ¿Ustedes tienen alguna técnica o dinámica? Sí, como te digo, eh, nuestros técnicos ya tienen bastante callo en esto. Entonces, es cuando se conoce al paciente, el técnico, por lo regular, es, como les digo, si el niño sí, es mayor a 7 años, ¿sí? Eh, siempre nos dirigimos por su nombre, ¿sí? Nombre del niño, ¿sí? Para que le expliquemos, o ellos les explican, ¿sí? Y lo más importante, como les he dicho, si le dicen al niño no te va a doler, no debe doler. Si vas a estar cómodo, el niño tiene que estar cómodo. No vale amenazar, no vale con el juego del policía bueno y el policía malo. Esas técnicas no. Confianza, que el niño te tenga confianza. Que si le dices acuéstate, mira la lucecita, le explicas con palabras sencillas, sin nada recargado, ¿sí? El niño te lo va a entender. No son tontos. El problema es que el niño es de momento. O sea, tú le explicas ahorita, te entiende ahorita, pero mañana posiblemente ya no te entiende. Todo va a depender de la edad, ¿sí? Entonces, si tú le explicas, se lo tienes que repetir todos los días, aunque ya después creará un automatismo, ¿sí? Pero es confianza, explicación. Ya los niños que son menores de esta edad, posiblemente al principio los tengas que anestesiar. Y algunos que, los más raros, ya tienen una madurez por su propio padecimiento, pueden llegar ustedes a convencerlo que ya no se anestesia. A los que se anestesian se les pone la máscara y se les dice que van al viaje espacial, y que va a ser una máscara para respirar porque van a bucear. Es la idea que el técnico puede pescar de ese trato con el paciente para tratar de que se ponga la máscara él mismo, porque sí se ha logrado esto. Entonces, más que una técnica protocolizada, es cómo me contacto con el paciente la primera vez, ¿sí? Y cómo desarrollo esa conexión para que yo lo pueda tratar sin mayor molestia. Uh-huh. Gracias. Muy bien. Aquí tengo la siguiente pregunta que se refiere exclusivamente al apoyo que se tiene del personal de anestesia. Si hay facilidad en las instituciones para poder llevar los tratamientos con los pacientes. También quiero agregar en esta parte una pregunta que nos hicieron de manera privada en el que nos dicen que qué hacer en caso de que dentro del búnker, una vez que ya está el paciente y que no coopera y que inclusive, aunque el anestesiólogo quiere manejarlo, el paciente no se deja,
¿en qué momento pueden decidir no llevar a cabo el tratamiento por falta de cooperación? Entonces, quise hacer como un poquito de fusión, es si hay apoyo de anestesia, qué tanto hay, si hay un médico designado para esto, y en caso de que el paciente no coopera, se mueve, está renuente, ¿en qué momento se puede llegar a decidir que ese paciente no puede pasar a tratamiento debido a esto? Bueno, realmente el apoyo anestésico es muy fácil en mi centro. Por ejemplo, tenemos especialistas en anestesia pediátrica y únicamente como todo apoyo administrativo, realmente se genera una solicitud indicando la fecha, la hora, el número de tratamientos y tenemos completo apoyo por el servicio. No tenemos ningún inconveniente en cuanto a esta cuestión. En cuanto a la cooperación de los niños, ahí me regreso a lo que comentaba el doctor Einar. Realmente depende qué tanto tú logres tener esa comunicación asertiva, precoz con los niños, explicarles bien el procedimiento. Tienes que ser sincero con ellos. Si el procedimiento les va a provocar un poquito de náuseas, se les debe de comentar porque si no es cuando empiezas a tener esa disrupción médico-paciente, en este caso con el niño, ¿no? Y realmente es cuando empiezas a lograr, a empezar a tener los problemas. Que tengamos un paciente que no hayamos podido ofrecer el tratamiento por poca cooperación, realmente no hemos tenido. Y eso es porque tanto nuestros técnicos como los especialistas en anestesia y el médico deben ofrecer la confianza con los pacientes, ¿no? Realmente creo que si el paciente no logra tener un tratamiento es por falta de esa preparación, pero por parte del equipo que ofrece el tratamiento y no tanto por el paciente. Muy bien. ¿Considera que en una instalación ambulatoria es conveniente tratar niños que requieren sedación o si creen que debe ser en un hospital? Yo creo que se Eh, refieren a una institución privada en el que pueda llegar un anestesiólogo y no tengan como una sala de recuperación o si el paciente se puede llegar a poner mal, que cueste trasladarlo a un hospital donde sí tengan a lo mejor una terapia, etcétera, etcétera. Estos riesgos, ¿consideran ustedes que sí podría hacerse o no? Sí, doctor. no, yo considero que no. Si no tienen las instalaciones, si el anestesiólogo no es pediatra, ¿sí? O sea, si no tienen un equipo, mejor no se metan por los riesgos, ¿sí? Porque recuerden que actualmente, mientras ven las investigaciones, quién sí, quién no, quién tiene la culpa, se hacen pasar tragos amargos. Y yo por eso aconsejo no. Si no tienes la infraestructura para hacerlo, mejor no te metas. Mejor remítelo a otros hospitales de alta especialidad donde sí tienen la infraestructura, que por lo regular tienen un anestesiólogo pediatra, ¿sí? Y que dentro del búnker tienen un carro de paro, tienen oxígeno, tienen funcionadores. Hay un plan en el hospital por lo regular que de claves para saber que hay un paro y vayan a apoyar, ¿sí? Okay. Yo no aconsejo si no se tienen toda esta infraestructura, aún en centros privados, pero que no lo tengan, yo no aconsejo sedar a un paciente pediátrico, ¿sí? Por los riesgos que conllevan legales, y aunque uno no se tenga la culpa, el trago es trago. Y
es difícil, ¿no? Yo eso es lo que considero. No. Si no tienen la infraestructura, ni se metan. Muy bien. ¿Me permites un tantito? Fíjate que yo he visto que es un poquito difícil que se presente esta cuestión cuando tienes todos los apoyos necesarios. Por ejemplo, el anestesiólogo pues tiene que ir con su equipo de monitorización de signos vitales, de oximetría. Obviamente están las tomas de oxígeno. Allí mismo en el centro tenemos un carro de paro que periódicamente se está corroborando que tenga todos los medicamentos, que no estén caducados, que la pila del laringoscopio sirva, ¿no? Además de que los médicos también deben de tener un curso de BCLS, PHTLS, para ofrecer cuando mínimo los primeros auxilios al paciente en caso de que lo requiera. Y difícilmente lo vamos a ofrecer, se van a ofrecer estos tratamientos en unidades ambulatorias porque sabemos que un equipo de radioterapia generalmente pertenece a un hospital, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a ver este tipo de complicaciones. Y yo creo que nos regresamos a lo que platicábamos anteriormente. ¿Qué pasa? O yo siento que pasa en provincia, que a lo mejor no se cuenta dentro de un centro con un anestesiólogo pediatra o en este caso con un radiooncólogo pediatra, entonces inclusive con un técnico especializado en pacientes pediátricos, ¿no? Entonces son estos algunos de los retos de los que queremos aprender, de las personas que sí están completamente dedicadas a pacientes pediátricos para poder mejorar nuestras técnicas y poder ofrecer tratamientos de mejor calidad. La última pregunta es que Alberto creo que perdió conexión, es si durante la pandemia ¿cómo afectó los tratamientos de los pacientes en el modo de operar en el servicio de radioterapia? ¿Cómo ha afectado o sigue afectando, porque ahorita hay otra ola, a los servicios de radioterapia pediátrica la pandemia? Bueno, eh, afectó más que en el ritmo de tratamiento, porque ya dije que al menos no hicimos hipofraccionamientos en los pacientes. Sí afectó en cómo se desarrolla la radioterapia. Desde la entrada al hospital era un filtro que te tomaban temperatura y saturación y te ponían gel a todos, papá y paciente, a todo el que entraba. Sí. Si tenían fiebre o presentaban algún síntoma respiratorio, vas para atrás y los canalizaban a urgencia al triage respiratorio. Bueno, pero supongamos que pasó ese filtro, llegaba al servicio de radioterapia y antes se nos hacían así bolita todos. Tuvimos que ampliar los horarios para que entre uno y otro sea el menor contacto. Contar el número de pacientes que podían estar en la sala, brindarles obviamente protección de gel. Pero recordemos que hay un punto importante en el paciente pediátrico, que puede ser portador del ¿cómo se llama? Del virus, pero no tener sintomatología. Y sí nos pasó. Entonces, ¿cuál fue la contraparte? Tener o sea, se les dio a todos los técnicos su cubrebocas específicos, se les dio máscara, se les dio guantes y se les dio una bata que tenían que utilizar para todos los pacientes, y después de cada paciente se tenían que lavar las manos o ponerse gel. Entonces eso retrasaba el tratamiento, porque tienes que tener toda tu indumentaria para comenzar. Y si algún chamaco le pasaba algo, cambiar guantes, volverse a lavar las manos, ponerse guantes, etc., etc. O sea, tuvimos que cambiar
mucho el ritmo de tratamientos en el sentido de que si sacábamos 3, 4 pacientes en una hora, pues esto se hizo más largo, ¿sí? Entonces, sí nos cambió la vida, porque ya teníamos que tener más cuidado, más alejamiento, menos contacto con el paciente físico, ¿sí? Entonces sí modificó, pero no el ritmo de tratamiento, o sea, el ritmo de sesiones. Ese no lo modificamos. No hicimos restricciones de hipofraccionamiento, no, sino que tuvimos que implementar medidas. Para los niños que tenían anestesia teníamos que pedir prueba COVID negativa. Si tuvimos pacientes que fueron positivos a pesar de que no tenían síntomas, y ahora sí, limpiar el área, tuvimos que en algún momento esterilizar, etcétera, etcétera. Pero sí hubo modificaciones, pero no en el ritmo de tratamiento. Ok, Al menos en ok, muy bien. Doctor, ¿en su centro? Pues sí. fíjate que fue muy similar. Realmente yo creo que el COVID es una enfermedad que llegó para quedarse y debemos de tratarlo, pues realmente, así como un cirujano toma las medidas preventivas para no contaminarse cuando opera a un paciente con VIH, así nosotros tenemos que tratar este tipo de infecciones que realmente vienen a establecer nuevas conductas preventivas, tanto para el paciente, para el médico, para el técnico, ¿no? Como para con los familiares y todas las personas que están alrededor o en contacto con el paciente. Esto así va a ser y esta es la nueva normalidad. Entonces tenemos que adoptar todas las medidas que sean necesarias. Sí, yo creo que en la mayoría de los centros no pasó de la misma manera, y seguimos todavía con algunas medidas porque esto continúa, no se ha acabado. Voy a leer algunos de los comentarios que tenemos por aquí. Alejandro nos hace una pregunta para el doctor Einar. Nos dice, en algún momento roté como estudiante con usted ya hace algún tiempo y me quedé con una duda. ¿Usted inició con los bolus de gelatina? Saludos. Ah, no te los inventé. Vienen en un libro, ahorita no me recuerdo el nombre. Es una gelatina, solo que sin sabor. Porque recuerden que la gelatina son proteínas, ¿sí? Es una proteína. Entonces, esto nada más le ponen sabor y es lo que se vende comercialmente. Acá lo que hicimos es leer cuáles son las concentraciones adecuadas, y además que lleva glicerina, y etcétera, etcétera. Eh, el libro, si mal no recuerdo, es de un autor Bentel. Allá está la fórmula, ¿sí? Y esta más yo la extraje de allá y la hicimos, ¿sí? Eh, hay comerciales, ¿sí? Pero bueno, yo para pues no tener, para no gastar, ya porque son caros comercialmente, pero nosotros los hacemos cuando se necesita. Muy bien. Y el misma pregunta, por otro lado, ¿qué ventajas considera que tiene la tomoterapia versus LINAC en radioterapia pediátrica? El problema de la tomoterapia es que es helicoidal, ¿sí? Sí. Gira. Entonces tenemos posiblemente una mayor dosis de radiación en los tejidos blandos. Mínima, pero se va a generar. Uh-huh. En el LINAC, a pesar de que según la técnica que utilicemos, ¿sí? Vamos a minimizar esa dosis a tejidos sanos por el haz de salida, por la parte de salida del haz de radiación. Sí. Entonces, si utilizamos una técnica 3D, posiblemente la podamos evitar.
si utilizamos una técnica BIMAT o de IMRT, va a ser prácticamente una tomoterapia, ¿sí? Porque vamos a tener salidas de dosis pequeñas, no como en las 3D, que es más mayor la salida. Pero la ventaja es que es la facilidad con que tú trabajes en un determinado máquina, ¿sí? Una máquina. Esto, yo veo mayores ventajas en un acelerador lineal por la versatilidad. Tiene sus restricciones la tomoterapia. Muy bien. Pero bueno, no tiene electrones, ¿sí? Entonces, aunque en radioterapia pediátrica los electrones muchas veces no son tan utilizados, pero sí se llegan a utilizar. Entonces, hay sus ventajas y desventajas en las dos máquinas. Pero yo, como estoy acostumbrado a utilizar acelerador, pues me gusta más. Muy bien. Espero que haya quedado clara la respuesta para Alejandro. Aquí nos dice Ana que es muy importante mencionar el aspecto de cuidar el control de calidad, ya que son pacientes en desarrollo. Creo que esto lo puso después de lo que les preguntaba, que si se tomaba en cuenta lo de las imágenes portales o en este caso lo del control de calidad en los tratamientos de IMRT o de BIMAT. Entonces creo que es un comentario muy acertado. Y por aquí también nos mencionan que en la licenciatura de Radiología e Imagenología sí imparten materia de psicología enfocada a la pediatría, en específico la paidología. Bueno, en donde yo estudié no teníamos, sí teníamos psicología, pero no estaba enfocada a pediatría. Eso yo creo que es un aspecto muy importante. De ahí nos dicen que es muy importante el vínculo del técnico y el niño, ya que como se comentaba, muchas veces se puede llegar a suceder la anestesia y realmente nos dan muchas sorpresas siendo más cooperadores que un adulto. Y bueno, creo que es verdad, ¿no? Muchas veces nos encontramos con pacientes que son muy cooperadores, que se dejan colocar la máscara sin ningún tipo de anestesia y que nos dan grandes lecciones, ¿no? Nos dan muy, muy grandes lecciones. Aquí nos dicen que en centro médico también tratan niños. Y Ana otra vez nos dice que tratar pacientes pediátricos es una de las experiencias más gratificantes que un técnico en radioterapia puede tener en su formación profesional. Y yo creo que estoy de acuerdo en los centros. Bueno, yo me enfoco mucho afuera porque yo estoy en Veracruz y realmente son pocos los pacientes que llegamos a tener, pero sí es muy gratificante poder tener un tratamiento con estos pacientes y para nosotros es muy importante este tipo de charlas con los grandes especialistas porque podemos generar más empatía, podemos aprender de estas técnicas que ustedes utilizan para poder llegar más fácil a estos pacientes y que su tratamiento sea mucho más llevadero. Bueno, me causa un poquito de risa, no es burlesca ni nada por el estilo, pero por ejemplo, cuando dicen que es muy gratificante el hecho de estar involucrado, sí es muy gratificante definitivamente, pero también es un riesgo psicológico muy latente. Yo me acuerdo que en mis primeros inicios, incluso de residente, la primera vez que atendí a un niño, me fui a chillar al consultorio porque es un impacto emocional, ¿sí? Obviamente, de ahí es cuando uno dice, si estos niños, pues, uno como padre dice, si son un regalo de Dios, obviamente tienes que tener las herramientas, los conocimientos para poder tratarlos, ¿no? Entonces, y obviamente también tuve que ir a mi ajuste de tuercas al servicio de psiquiatría, ¿no? Y estuve una temporadita ahí también con estos especialistas, ¿no? Sí es muy gratificante, pero también es
riesgo. Sí, bueno, yo creo que nos referimos al hecho de poder sentir que estás ayudando a este pequeñito, ya las lecciones que te dejan, ¿no? Y en algunas otras charlas que hemos tenido, tuvimos de invitado a un técnico de Argentina, Juan Pablo, que hace rato por aquí vi que estaba, que ellos se dedican exclusivamente a tratar pacientes pediátricos y nos hablaba de toda esta parte, ¿no? Y regresamos a la parte de psicología en donde, bueno, está esta parte del apoyo al paciente para que entienda qué es lo que se le va a hacer, para generarle confianza, para quitarle el miedo, pero también está esta otra parte del personal de salud en donde muchas veces no se toma en cuenta pues la psicología para el personal, ¿no? Entonces, esto que dices es muy cierto. No, a veces no estamos preparados porque realmente es una enfermedad que no debería pasar por estos niños, pero es muy cierto lo que dice Doc. Es muy cierto, yo creo que sí pega emocionalmente. Muchas veces son tantas las sesiones que es imposible no crear un vínculo con ese niño, porque normalmente son muy amistosos o como le decía el doctor, ¿no? Ellos se entienden perfectamente, tú te comunicas con ellos y ellos saben expresar sus sentimientos, saben decirte, no, esto no me gusta, yo lo quiero así. Yo teníamos un paciente que él llegaba y a él le gustaba acomodar su sábana, entonces lo dejábamos, ¿no? Que él hiciera esa parte y porque se involucra y él se sentía como más en confianza. Él decía, ya llegué, vengo a mi tratamiento, pongo mi sabanita, ya me voy a acostar, y se dejaba poner muy bien la máscara. Era un paciente más o menos de entre 7, 8 años, y te dan mucha, eh, bueno, este sentimiento, ¿no? Generan este sentimiento en el personal. Y pues creo que por esa parte es que decimos que es gratificante, ¿no? Porque te dan lecciones muy grandes, te hacen ser más fuerte y te enseñan esa madurez que pueden llegar a tener, inclusive a esa corta edad, ¿no? Sí. ¿Sí? No sé, una opinión. ¿Sí? Repito, el niño es otra cosa, ¿sí? La ayuda psicológica es sumamente importante y no solo para que el niño pueda ayude a tratarse, sino, como ustedes han dicho, para uno mismo. La pérdida, como hace rato dije, la pérdida del paciente impacta no solo a la familia, sino a los propios técnicos. Hay muchas anécdotas al respecto de que el niño muere y la madre nos va a avisar y entonces sí se da el sentimiento de pérdida, de desaliento, de que esto era un niño muy bueno, era muy bonito, etc., etc., pero falleció. Entonces sí, el sentimiento de pérdida, sí, gracias a que estoy en el hospital infantil, desde que comencé tuvimos apoyo psicológico y todos los viernes, cada 15 días, los viernes nos vienen a dar clase por la psicóloga del tema que nosotros queremos hablar, ¿sí? Y muchas veces es descargar nuestra angustia de haber perdido un paciente. Y bueno, ya sabemos cómo desprendernos de esto. Se oye feo, pero así es. Sí, claro. Ojalá pronto en todos los centros tengamos este apoyo. Por aquí, Esto no es nada más educativo a pediátricos, hasta adultos. sí, Debe también. haber. Sí, No. también, definitivamente. En tratamientos de craneorraquis, ¿qué técnica prefieren ustedes? ¿BIMAT o 3D conformal? Todo va a depender de espesores del paciente, ¿sí? Además, ¿qué técnica domines más? ¿Sí? Dosimétricamente, si tienes todos los elementos para hacer la dosimetría perfecta, la planeación perfecta y lo más importante, la inmovilización. Si utilizas BIMAT,
tú tienes, o IMRT, tú tienes que tener una perfecta inmovilización reproducible en todo tu tratamiento. Y además, verificar al paciente lo más frecuente que sea permisible, ¿sí? No Sí. podemos, súbete, te vamos a hacer un BIMAD, ¿sí? Y no tengamos esto, la calidad en, en la imagen, o sea, el control de las imágenes, si no es diario, al menos acá la hacemos 2 veces a la semana, ¿sí? Ok. El físico hizo su control de calidad, ¿sí? Con los aparatos correspondientes para ver que la dosis sea depositada. Entonces, esto va a depender de tu tecnología, de que tú eh, tengas todas las herramientas para la verificación y la exactitud de la colocación del paciente, ¿sí? Entonces, la que utilices, BIMAT o MRT, pues va a ser buena. Pero si no tienes estas herramientas, tu 3D. Ok, muy bien. Doctor Pablo, ¿qué aportaría la simulación con imágenes de resonancia magnética a los tratamientos? Definitivamente serían muy superiores para la definición de los volúmenes. Sí, nosotros, por ejemplo, aquí en el hospital utilizamos la simulación con PET, que eso nos permite definir mejor los tumores y que no se nos escape ningún área de enfermedad, ¿no? Y también, por ejemplo, en los tumores del sistema nervioso central, fusionamos lo que es la resonancia magnética con las tomografías o incluso la podemos fusionar directamente con un PET cerebral y eso nos permite tener una definición de volúmenes excelente, ¿no? Sí, Obviamente, todo esto con la finalidad de limitar la dosis dispersa, la dosis a órganos sanos, más en estos pacientes pediátricos donde sabemos que el desarrollo por ejemplo, del sistema nervioso central puede ser muy, muy catastrófico si lo realizamos a tempranas edades o si involucramos más tejido sano, ¿no? Ujú. sí, sí, yo creo que aporta muchísima información. Nos mandan saludos desde el servicio de radioterapia del hospital Garrahan desde Argentina. Un saludo hasta allá, hasta Argentina. Muchas gracias por conectarse este día con nosotros. Y creo que no hay más preguntas. Este, a ver, vamos a checar. No, al parecer ya son todas las preguntas. Para finalizar, Alberto ya no pudo conectarse, nos iba a ayudar ahorita con una dinámica, pero no, creo que no tiene buena conexión porque ya le mandé varias veces la invitación y no logra conectarse. Entonces voy a continuar yo con esto. Estamos próximos en el mes de diciembre a llevar a cabo el Congreso de la Asociación de Técnicos en Radioterapia en su Congreso número 7 y la 14ª reunión de técnicos en radioterapia. Y es por eso que el día de hoy queremos hacer una dinámica para todos los técnicos radioterapeutas que están conectados con nosotros y lo vamos a hacer por medio de 2 preguntas que se desarrollaron durante la plática con nuestros invitados. Ángeles, te puedo pedir, por favor, si puedes estar pendiente de quién contesta primero estas preguntas. La primera pregunta, y esto es para ganarse media beca para poder asistir al congreso antes mencionado. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué dosis no debe recibir la hipófisis? Esta pregunta la dijo el doctor, esta respuesta la dio el doctor Einar. Entonces, si alguien estuvo aquí pendiente
y nos contesta que sea técnico radioterapeuta para poder darle esta media beca que es únicamente para técnicos y no es transferible. La primera persona que me diga la dosis que nos dijo el doctor va a ganar una media beca. Y la segunda media beca es de qué instituciones son nuestros invitados. Entonces, si gustan participar, aquí estamos al pendiente de los comentarios. Esta es una buena oportunidad. Esperamos verlos a todos en el Congreso. Por la pandemia, pues sabemos que los eventos presenciales pues se han visto limitados, pero para nosotros es ahorita una gran oportunidad de poder tener nuevamente un acercamiento tanto de todo el equipo multidisciplinario, tanto de físicos como técnicos como médicos. Ojalá puedan acompañarnos. A ver, Alberto, si ya se puede conectar. Ok, aquí nos pusieron Alejandro Yepes, nos puso Federico Gómez y Hospital Militar. Fue el primer comentario y es acertado. Alejandro, tienes tu media beca. Y la segunda, que se la deben saber, se la deben saber. ¿Qué dosis no debe recibir la hipófisis en pacientes pediátricos? Allá se ganaron esta pregunta. Entonces solo nos queda la segunda, que es ¿qué dosis no debe recibir la hipófisis en pacientes pediátricos? Nuestra primera beca es para Alejandro. Muchas gracias por participar. Cámbiale la pregunta, maestro. Póngale una más fácil. No, yo no, yo no. Así, doctor, ¿quiere cambiar la pregunta? La podemos cambiar. No, Usted cámbiala, me dice. cámbiala más fácil. Usted, Cámbiala. usted, usted no la puede No, decir y usted no la bueno, responde. le doy la respuesta. Doy la respuesta. Puede ser de entre 18 y 20 grays no debe recibir. ¿Sí? Una hipófisis. No debe recibir. ¿Sí? Esto, para que no haya un panhipopituitarismo. Ahora, si quieren cambiar la pregunta. El segundo nombre es el doctor Pablo. A ver, el segundo nombre del doctor Pablo. Ándale, anímense. Muchos, por aquí traía muchos fans. No, esto. Tengo que hacer una pregunta. Ay, pues no se me ocurre ninguna ahorita. Posiblemente. ¿Cuál es la primera neoplasia en un paciente pediátrico? En los pacientes pediátricos, ¿cuál es la primera neoplasia? Mo, por aquí pusieron Mo. No, Mo es su apellido. Sí, que contesten cuál es la principal neoplasia a edad pediátrica. Principal neoplasia en edad pediátrica para la media beca para el Congreso. Ande, anímense. No tengan miedo a equivocarse. ¿Leucemia? No, pero oye, tú ya ganaste media beca. Tienes que dejar a los demás que participen. Él. Espitipia, ¿leucemia? Sí. Espitipia 2444. Si nos puedes poner tu nombre, yo te voy a buscar por aquí. Ya es Espitipia 2444, ya nos dijo que leucemia. Y ella es la ganadora. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues con esta dinámica vamos a dar por finalizada esta charla. Ambos doctores,
nuestro agradecimiento, muchas gracias. Una disculpa por los inconvenientes que tuvimos de conexión al principio. Al final, bueno, pudimos desarrollar nuestra charla. En verdad, estamos muy agradecidos por su participación. Esperamos que no sea la última vez que podamos participar con ustedes en este tipo de eventos o dinámicas y que podamos seguir enriqueciéndonos de sus conocimientos y podamos seguir teniendo esta interacción. Ojalá también podamos acercarnos también con los técnicos en los que trabajan con ustedes para que puedan compartirnos las técnicas que realizan con los pacientes pediátricos para poderlas ir adoptando en los centros en donde tenemos pocos pacientes de este tipo. Muchas gracias nuevamente. ¿Quieren decir alguna palabra? Pues muchas gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes. Cualquier pregunta, cualquier pregunta para mejorar estos tipos de tratamiento, todo sea por la oncología a nivel pediátrico. Muchas gracias. Pasen. Gracias, doctor. Doctor Pablo. Pues únicamente agradecerles que se hayan conectado. Es un honor poder estar con ustedes. Igualmente me pongo a su disposición tanto en el servicio de radioterapia de mi hospital como a mi correo electrónico pablomo@yahoo.com.mx y pues estamos para ayudarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos este día, por permanecer con nosotros, por seguirnos en redes sociales. Esperamos verlos pronto en el Congreso. Por lo mientras, nos seguimos viendo por las sesiones académicas y a través de estas charlas que realizamos cada mes. Alberto se despide también de ustedes. Ya no pudo conectarse, pero les manda también su agradecimiento y las gracias por estar esta tarde, noche con nosotros. Muchas gracias por su tiempo y que pasen todos una excelente noche. Igualmente. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Adiós. Adiós, hasta luego. Hasta luego.